Bueno, dentro de esto, otra pregunta, ¿hasta cuándo tendremos que esperar que la ley de medios entre en función? La ley de medios fue sancionada. ¿Cuál es la importancia más fuerte que tiene la ley de medios hoy? Yo la he escuchado a la presidenta en varias oportunidades insistir sobre este particular, no era jefe de gabinete por entonces, en la necesidad de que esta ley no naciera de arriba hacia abajo, era la dirigencia iluminada la que propusiera un proyecto y los demás tuvieran que decir amén. No podía ser de esa manera. Entonces la instrucción precisamente a Gabriel Mariotto, por entonces el interventor del Conferi, a todos los que tenían que trabajar con él en esta estrategia, era: caminemos el país, amemos todos los foros, y el que esté a favor que venga y lo diga, y el que no esté a favor que venga y lo diga, pero traigámonos de cada uno de esos lugares una propuesta que sea absolutamente accesible y que nosotros podamos masticarla, trabajarla, macerarla lo suficiente como para que de todos esos foros, que puedan ser cada 100, podamos nosotros tener una propuesta común. Después de llegar a esa propuesta común, se envió el proyecto al Congreso, y el Congreso en Cámara de Diputados abrió las audiencias públicas, y en las audiencias públicas participaron los que estaban a favor y los que estaban en contra, y escuchamos voces muy potentes: la de Víctor Hugo Morales, la de Papaleo, que contó la historia de papel prensa, la de muchos dirigentes, que me quiero acordar todas y no me va a salir, pero digo, la importancia que para nosotros tenía eso era que todos aquellos que objetaran algo lo dijeran, porque era el momento para poder corregir el proyecto y presentar esas correcciones para ser aceptadas. 214 correcciones se hicieron en ese momento y todas se contemplaron para que pudiéramos tener un proyecto que fue discutido y aprobado por la inmensa mayoría del Congreso, tanto en diputados como en senadores. Sin embargo, aparecen este tipo de manifestaciones por un diputado mendocino, todo muy el olfato dice que las cosas no son una cosa lo suficientemente seria, no nos daba a nosotros la garantía de que fuera así, lo trató la primera instancia y la segunda instancia en el mismo término. Nosotros recurrimos como corresponde por la vía judicial y le pedimos y elevamos nuestro proyecto a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte se va a abocar a su tratamiento en no mucho tiempo más. Estamos muy convencidos, la inmensa mayoría del Congreso no puede haberle errado una propuesta que se tiene que producir. Seguíamos trabajando con una ley del proceso militar del año 80 que nos decía que la autoridad que tenía que manejarla estaba compuesto por un representante de la televisión, un representante de la radio, pero además había un representante del Estado Mayor General del Ejército, del Estado Mayor General de Armada, del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, y entre sus asesores un responsable de la CIDE. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? La realidad es que el monopolio está en falta con la nueva ley y con la vieja ley. Entonces, esta resistencia que se está haciendo sobre pretexto de creer que siguen teniendo el brazo de palanca que tuvieron con otro gobierno y que le hicieron muchísimo daño a la Argentina, no va a prosperar, no hay forma que se pueda sostener. Nosotros tenemos que ser conscientes que estamos con una ley que va a triunfar y que lo que va a permitir es la posibilidad de que se hagan en los 2.780.400 kilómetros cuadrados de nuestro país posibilidades para tener distintos medios de comunicación donde cada uno pueda expresar su idea, su verdad relativa, y que nosotros seamos conscientes que en eso enriquecemos con lo que tenemos, y quienes están de acuerdo con nosotros, que hoy son bien poquitos y que porque son poquitos están de acuerdo con nosotros o defienden alguna política, son duramente agredidos. Fíjense lo que están haciendo con Florencia Peña, bien listas negras, esos conceptos facciosos, bien nazis, de quiénes son los que no tienen que trabajar más por haberse osado a levantar la voz contra el patrón. Un despropósito, y nosotros en ese esquema garantizar que los que no estén de acuerdo con nosotros tengan ámbitos adecuados para decir lo suyo. Todos tengamos ámbitos adecuados. Entonces, las Florencias Peña, que alguna vez se animen siendo muy buenas actrices, trabajando lo suyo, a levantar la voz y contar su historia respecto de que no están de acuerdo con lo que está sucediendo, no sean sancionadas por esa situación. Esto es lo que nosotros pretendemos hacer con la ley de medios. Estamos convencidos que va a prosperar. La verdad tiene que prosperar, no puede ser de otra manera, y a eso vamos. Bueno, recién estábamos saliendo en uno de los canales de noticiero. Sí. Sin interpretación, yo quería poner este tema. Acaba de tocar el ministro algo que tangencialmente lo hizo, pero es profundo. El problema de la judicialización
está viéndose la entrada, como nunca en el escenario de la decisión política, de jueces, magistrados, tribunales de segunda instancia, que ahí no se habla de injerencia de un poder sobre el otro, ¿no? Nosotros tenemos que en eso tener el cuidado siempre con la no generalizar, porque sería injusto generalizar. Hay muchísimos magistrados y nuestra propia Corte, el que fue elegida de la mejor manera, con una autolimitación por parte del presidente de la Nación, el decreto 222, que en vez de hacer lo que dice la propia Constitución, que es el 91, inciso 4, elegir los miembros de la Corte y mandarlos al Congreso para su aprobación, se puso una limitación que decía que primero pasaban por un proceso de selección, y si ese proceso era sorteado, que fueran al Congreso para su acuerdo. Hamilton dice en Federalista, que es una revista que saca a la luz de la inminente sanción de la Constitución de los Estados Unidos, que era imperioso que el acuerdo lo prestara el Senado porque por la Cámara de Diputados pasaban las pasiones populares y políticas. Pero con muy buen criterio dice en la otra Cámara, la que respeta o piensa por el Estado en sí misma, es donde pareciera ser que reposara el pensamiento y nosotros tenemos obligación de ver estas cosas. La autolimitación del Poder Ejecutivo demostró la vocación de buscar alternativas que muestren una Corte absolutamente independiente como la que tenemos. No quiero reivindicarla, separémosla, no tiene nada que ver con esto. Vayamos a ver qué hacemos, qué vemos con el resto. Y sí, yo he visto barbaridades por parte de magistrados que han presentado algunas decisiones judiciales que no resisten ninguna ley, contra ley por completo. Sin embargo, eso va a tener su proceso, en algún momento seguramente el Consejo de la Magistratura los analizará y en algunos casos va a ser impiadoso, me da la sensación, porque no se puede tener respeto por aquellos que se han burlado de la responsabilidad del uso del manejo del poder jurisdiccional. Sabe Dios en con qué objetivo, no es el objetivo precisamente de mejorar la calidad de vida de los argentinos. Entonces eso va a suceder, pero yo tengo un convencimiento de que hay una cantidad importante en la justicia de los que no le conocemos el nombre, ni a los jueces ni a los fiscales, que hacen bien el trabajo todos los días. En honor a ellos hay que respetar esta situación y no generalizar.